Comencemos con el primer capítulo y el primer tema principal, la información y su importancia fundamental. Pero, ¿de qué manera es fundamental? La información es tan fundamental como la física misma, siendo la física la más básica de las ciencias naturales. La física aborda los elementos fundamentales de la materia, como átomos y partículas elementales, y describe fuerzas, como la gravedad, las fuerzas electromagnéticas y otras. Estos son conceptos científicos fundamentales, y la información ha sido reconocida como uno de los conceptos científicos más fundamentales. Nos basamos en científicos como Carl Friedrich von Weizsäcker, un físico alemán y ex asistente de Werner Heisenberg, quien se dice que fue elegible para el premio Nobel, pero se le negó por razones políticas. John Wheeler, C.S. Lloyd y Anton Zeilinger. Todos físicos eminentes, filósofos y científicos naturales, vieron la información como el concepto más fundamental de la naturaleza. Todos consideraron que la información es incluso más fundamental que la energía. La energía, por supuesto, se supone que es más fundamental que la masa porque E es igual a mc², como descubrió Albert Einstein. Según la comprensión de estos físicos, el universo, en su nivel más profundo, no consiste en materia o energía, sino que la materia y la energía pueden derivarse del concepto de información cuántica. Aquí se muestra como un qubit, o bit cuántico, una unidad de información cuántica. Puede representarse matemáticamente en forma de esfera. La mayoría de las personas conocen la fórmula de energía masa E igual a mc²2. Cuando multiplicas una masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, obtienes la cantidad de energía contenida en la masa. La misma energía puede aplicarse a la información cuando se considera la edad del universo. ¿Cuál es la edad del universo? Tiene alrededor de 14.000 millones de años. Cuanto más viejo se vuelve el universo, más grande se hace. Se expande y contiene aún más información. A la derecha, puedes ver la famosa fórmula de información con la que Carl Friedrich von Weizsäcker relacionó información y energía. Muchos físicos renombrados sostienen la opinión de que la información posee no solo energía, sino también masa y peso. En su declaración más conocida, el eminente físico John Wheeler postuló "it from bit". Significa algo. Cualquier cosa puede ser it, y el bit es información. Esencialmente, puedes derivar sustancia de la información. También fue Wheeler quien dijo que todo en este mundo es el quantum de la conciencia. El primer lugar donde aparece un it, por ejemplo una botella, es en mi conciencia, o en tu conciencia, o en la conciencia de alguien más. De esto podemos deducir que hay un mundo externo a través del cual nos comunicamos. Pero lo primero que aparece en la conciencia no es el it. Lo que primero aparece en la conciencia es información, y así podemos decir justificadamente it from bit. En este sentido, el bit es más fundamental que el it. El famoso físico experimental austríaco Anton Zeilinger, también conocido como Mr. Bean, fue la primera persona que logró teletransportar un fotón de un lado al otro del río Danubio. Veamos cómo opera la teletransportación cuántica. Si quieres transportar una partícula de un lado a otro, no transfieres su energía. Porque hay suficiente energía, transfieres su información. Si transfieres la información, funciona a la velocidad de la luz. La misma partícula que escaneas aquí puede aparecer en el otro lado sin ningún efecto transformador o transferencia de energía. La energía está ahí. Solo necesitas la información. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un electrón y un protón? Contienen diferentes cantidades de masa y diferentes cantidades de energía, pero también contienen diferente información. Según un grupo de físicos como Carl Friedrich von Weizsäcker, C.S. Lloyd, John Wheeler y Anton Zeilinger, todo el universo es solo un gigantesco dispositivo de procesamiento de información. Es un ordenador cuántico que básicamente se calcula a sí mismo. La información es lo único que realmente fluye aquí. El filósofo, sacerdote y semiótico alemán, el profesor Johann Heinrich, una vez hizo una pregunta muy importante. ¿Crees que solo existe la información? Si esto fuera cierto, solo existiría el monismo o la unidad, no habría dualismo. Este monismo excluiría todo lo demás. Pero esa no es la idea.
Cuando hablamos de la información como algo fundamental, significa que es solo uno de los conceptos básicos en la naturaleza que no puede reducirse a otro. No se trata de reducir la información a energía o la información a conciencia, porque los tres son cosas diferentes y también fundamentales. Como puedes ver en esta ontología de 4 valores, en el eje Y está la complementariedad de materia y medio de sentido, que en alemán se llama Geist, y en griego, Logos. En el otro eje está el yo y el tú. Desde un punto de vista ontológico, el yo y el tú son fundamentalmente diferentes, porque el yo siempre es solo uno, y el tú puede ser muchos. Si piensas en ti mismo, eres el yo, y todos los demás son el tú. Pero cuando todos los demás piensan en sí mismos, ellos son el yo, y tú eres el tú. Esto significa que el yo es intercambiable. Lo importante aquí es que hay una relación entre el yo y el tú, que se constituye para la realidad objetiva. Al explorar cada polo a fondo, encontramos que tienen una estructura de 4. 4 es un número que está muy profundamente arraigado en la ontología. Pero no profundicemos demasiado aquí. El punto importante es que la información y la energía están en un eje. O para ser más precisos, el momento-energía, porque en la física relativista, en la teoría de la relatividad general, el espacio-tiempo emerge del tensor de momento-energía, que se basa en la densidad de energía y el flujo de momento en el espacio-tiempo. En el otro lado, está la información, mientras que si miras en el medio de sentido, tiene aspecto físico y mental, social y de medio. El aspecto físico es el campo de información física, que contiene el campo de información psicológica, y luego está el campo de información social, que, por ejemplo, aparece en forma de cultura y arte. Además, hay un tipo medio de campo de información, el logos, que ya no llamamos campo de información. Lo que nos interesa es la parte media del eje Y. Aquí, el lado material del medio del sentido es un campo de información física, y aquí está la información. ¿Cuál es la diferencia entre información y el campo de información? El campo de información es, de hecho, información con significado. Es información para algo o para alguien, y se activa por el significado.